Saludos a todos. Con estas diapositivas lo que busco en este momento darles es compartirles una información sobre los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, para las cuales, dando comienzo, tenemos los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, para los cuales tenemos presente el siguiente término o el siguiente concepto. Tenemos que la programación orientada trata de aproximarse a un modo de actuar humano, es decir, del hombre, y no parecido al de la máquina. Para esto tenemos los conceptos fundamentales que son, para los cuales sustentan la programación orientada a objetos. Tenemos los siguientes, tenemos la clase, el objeto, la instancia, los atributos y los métodos. A continuación, paso a paso, vamos a ver un ejemplo detallado de cada uno y obviamente precedido cada uno es un concepto básico. Tenemos para empezar la clase. Una clase es como un tipo de dato creado por el usuario que posee dos categorías de miembros. Para este caso tenemos los atributos que pueden ser los datos. ¿Sí? Esto nos da el significado de un estado, para lo cual va precedido de unos métodos, de los cuales pueden ser los algoritmos, y esto nos da un comportamiento. Para la siguiente, entonces, tenemos el ejemplo en lo cual podemos decir que en general es posible crear una clase a partir de cualquier objeto que esté a nuestro alrededor. Por ejemplo, una persona, un automóvil o una mascota. Tenemos también que una instancia, en este caso, es una ocurrencia de la clase. Al momento de crear un objeto se produce una instanciación. Un objeto es una instancia de una clase específica para este caso. Es decir, en este simple ejemplo podemos suponer que existe la clase vehículo, para lo cual el auto patente, en este caso precedido de una placa WF4631, es una instancia de la clase vehículo, o sea, un objeto de esta clase. Otro ejemplo podría ser la camioneta patente ZT-9283, es otra instancia de la clase vehículo. Teniendo como base, tenemos también los atributos. Son los datos que caracterizan a los objetos de una clase y determinan el estado de un objeto. Para este caso, tomando en cuenta el ejemplo anterior, entonces podemos predecir que tenemos la marca, podemos complementarla con el año, el color, la patente o el modelo. Para este caso tenemos los métodos, los cuales representan todas aquellas acciones que se pueden realizar sobre un objeto de cierta clase. En la implementación, estos métodos son segmentos de código en la forma de funciones, como cuáles. Para este caso tenemos la clase, nuevamente vehículo, puede incluir los métodos encender, acelerar, virar o frenar. Tenemos también que los principios de la programación orientada a objetos se presiden unas propiedades que lo llevan a un cierto estilo de desarrollo. Esto permite crear un código que puede ser a la misma vez reutilizable o diseñado de la misma forma, al gusto del programador. Para este caso tenemos el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. ¿Qué nos dicen estos conceptos? Empecemos con el encapsulamiento, ¿sí? Que podemos decirlo como una abstracción de datos, para lo cual tenemos que el encapsulamiento es el proceso por el cual o por el que se ocultan las estructuras de datos, los detalles de la implementación. Nos permite considerar a los objetos como cajas negras, evitando que otros objetos accedan a detalles que no les interesan. Una vez creada la clase, las funciones usuarias no requieren conocer los detalles de su implementación. ¿Qué tenemos a continuación? Entonces, sigamos con el encapsulamiento. Nos dice que toda clase tiene un conjunto de atributos y métodos asociados a ella, ¿sí? Todos ellos están encapsulados o contenidos dentro de la misma clase, de manera que son miembros de dicha clase enunciada. Estos métodos o atributos pueden ser utilizados por otras clases, solo si la clase que los encapsula les brinda los permisos necesarios para ello. Tenemos, en este caso, atributos de una cuenta corriente. Este se nos denomina como un ejemplo. Para este caso, tendremos el número, el saldo
Y nuestra cuestión o nuestra pregunta a ejecutar sería: ¿cómo se almacenan estos datos? Los métodos para almacenarlos. Entonces, nos dice que para este caso serían depositar, girar y en el mayor caso conocer el saldo. Tenemos para este caso la organización jerárquica, que es complementada o denominada como la herencia. En este caso, la herencia permite reutilizar el código, creando nuevas clases a partir de las existentes, construidas y depuradas. Compromete una relación de jerarquía. Una nueva clase se genera agregando atributos y código a una clase existente. Una clase derivada puede heredar de otra clase de base atributos y métodos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos predecir qué es una herencia. Podemos tomar como una guía base. Tendremos la persona, que en este caso sus atributos o está precedida de un nombre, una dirección, un root o posiblemente un número de identificación. Para este caso se nos denominan clases. Tenemos el empleado, pues denominado con su sueldo, el cliente complementando con una cuenta y el alumno denominada con una carrera. Tomamos ahora de base el polimorfismo, ¿sí? Para el cual tenemos como concepto principal que es la capacidad que permite a dos clases diferentes responder de forma distinta a un mismo mensaje. Esto significa que dos clases que tengan un método con el mismo nombre y que respondan al mismo tipo de mensaje, es decir, que reciban los mismos parámetros, ejecutarán acciones distintas. Tenemos el ejemplo que nos precede, es que al presionar el acelerador de un carro, esperamos que éste aumente la velocidad. De la misma forma, independientemente si se tiene un motor con carburador o un motor con inyección electrónica. Continuando con el polimorfismo, tenemos otro ejemplo. Es decir, en este caso, si se tienen las clases entero y char, ambas responderán de manera distinta al mensaje sucesor. En esta gráfica tenemos objetos de la A B sería el resultado con el mensaje sucesor. Igual de la misma forma, de 3 a 4 hay un mensaje de sucesor en el trayecto. Continuando con nuestra explicación, tenemos ahora los objetos. ¿Sí? Para este caso tenemos precedido que en la programación orientada a objetos se dice que un objeto integra datos y algoritmos. En la programación estructura variables y funciones están separadas. En programación orientada a objeto tenemos en la gráfica clase, objeto y sucesión de objetos. Procedural de tipo para la clase tenemos la tipo, para el objeto la variable y para la instanciación de objetos tenemos la declaración de variables. Continuando con nuestra explicación en la parte de los objetos, cada objeto es responsable de inicializarse y destruirse en forma correcta. Un objeto consta de tiempo de vida, estado, comportamiento. Para este caso tendremos los atributos, para este cual tendremos los métodos. En este caso, continuando, tenemos también que un tiempo de vida de un objeto es la duración en un programa siempre está limitada en el tiempo. La mayoría de los objetos solo existen durante una parte de la ejecución del programa y los objetos son creados mediante un mecanismo denominado instanciación. Los objetos deben existir cuando son destruidos. Continuando, tenemos ahora el estado de un objeto. Queda definido por sus atributos. ¿Sí? La otra opción es con el cual se definen las propiedades del objeto y el estado en que se encuentra en un momento determinado de su existencia. Este comportamiento de un objeto queda definido por los métodos y los prototipos de los métodos definidos en la interfaz de una clase permiten a otros objetos que forman parte de la aplicación interactuar con los objetos de esa clase. Para este caso, ya que estamos hablando de las clases, tendremos aquí nuestro punto base en lo cual vamos a explicar que las clases son abstracciones que representan a un conjunto de objetos con un comportamiento o una interfaz en común. Es la implementación de un tipo de dato considerando los objetos como instancias de las clases. Para este caso, continuando, tendremos ahora
En estas clases nos permiten definir y representar colecciones de objetos. Proveen un modelo para la creación de estos, los elementos que componen la clase. Sí, tendremos precedido en esta gráfica. Atributos nos representan el estado de un objeto, ¿sí? En el cual tenemos una variable de ejemplo. Los métodos representan el comportamiento de un objeto, ¿sí? Funciones miembro. Tenemos la siguiente ejemplo, ¿sí? De instancia de objetos en los cuales nos dice, continuando con los ejemplos anteriores, que en este caso tendremos la clase, que la precedimos como cuenta corriente. Para este caso los atributos de esta cuenta corriente son los números, el nombre, el saldo, inclusive si se le agrega el número de cédula de la persona. Para este caso los métodos, el proceso que se va a hacer es depositar, girar, consultar o en caso tal cancelar la cuenta. Continuando con nuestra explicación tendremos ahora ejemplo de instancia de objetos, clase, ¿sí? Continuamos con la cuenta corriente, instanciación, continuamos con la cuenta corriente. En este caso tendremos dos, cuenta A y cuenta B. Para este caso el objeto A, la cuenta corriente A, tendremos número 1, 2, 3, 4, el nombre Juan, un saldo de 350.000 pesos. En este caso los métodos tendremos depositar, girar y consultar. Objeto B, ejemplo B, número 9876, nombre María, saldo 450.600, para lo cual denominado con los mismos métodos tendremos depositar, girar y consultar. Continuando con estas breves diapositivas tendremos ahora los mensajes, para los cuales nos dicen que es el mecanismo por el cual se solicita una acción sobre el objeto, un programa en ejecución en una colección de objetos que se crean o interactúan y se destruyen. ¿Qué es la interacción? Se basa en mensajes que son enviados de un objeto a otro, de modo que el emisor le pide al receptor la ejecución de un método. Continuando con los mensajes, en este caso un objeto invoca un método como una reacción al recibir un mensaje. La interpretación del mensaje dependerá del receptor. En este caso, tenemos un ejemplo gráfico. Tenemos el paciente dándole un mensaje al médico, o en este caso también tendremos acá el paciente, un intermediario, la recepcionista enfocada al método, ¿sí? Llevando ese mensaje. Entonces, los métodos a continuación. ¿Qué se puede decir? Que los métodos, en este caso es una función del miembro, función miembro en una clase. Establece el comportamiento del objeto, opera directamente sobre el objeto que lo invocó. Recibe como parámetro implícito el objeto que lo invoca. En este caso, y dando cuenta final en estas explicaciones o conceptos básicos de la programación orientada a objetos, tendremos ahora, si el método requiere otros objetos de la clase, estos deberán ser pasados como parámetros explícitos y el método solo podrá acceder en forma indirecta a estos mismos. En los ejemplos, tomando anteriormente la cuenta corriente del ejemplo anterior, tendremos entonces los métodos como se fueron precedidos anteriormente. Tendremos que estos fueron depositar, girar o consultar, o en caso extremo cancelar la cuenta. Espero que esta breve explicación de los conceptos básicos de la programación orientada a los objetos repercuta y tenga un buen entendimiento. No siendo más, me despido agradeciendo la atención que hayan tenido con este mensaje o con estas diapositivas. Gracias, muy amable.